Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos de nuevo a este espacio y el día de hoy vamos, contrario a casi todas las veces, celebrar, por lo menos de mi parte, un acto que merece ser llamado periodismo. Y para esto saludo como siempre a Horacio, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Cristian? ¿Todo bien por acá? Veamos qué nos traes. ¿Estás listo para ver periodismo en serio? Este, pues siempre he estado listo, pero pues luego nada más dejan a uno vestido y alborotado. Bueno, hoy creo que no, pero ya me dirás. Y sin más, comencemos entonces con el tema de hoy, que es el, entre comillas, enfrentamiento que sostuvieron Nayeli Roldán, que es una periodista Mm. de Animal Político que se ha especializado en temas de espionaje. Es decir, que es especialista en investigar temas de espionaje en México, pero también en otras partes del mundo. Y el presidente AMLO en la mañanera hace una semana aproximadamente. Para entrar a este tema, escuchemos el primer audio del presidente. Se tiene que hacer investigación, eh, que no espionaje, que es distinto. Y el Instituto de Inteligencia del Gobierno No te rías. hace investigación, porque nosotros sostenemos que es muy importante hacer la investigación, inteligencia, para no usar la fuerza. Es mejor la inteligencia que la fuerza. Entonces, sí estoy enterado del reportaje que hicieron, pero no hay ninguna ilegalidad. Bueno, creo que AMLO trata de abrir una dicotomía entre inteligencia y espionaje, sabiendo, por lo menos desde mi punto de vista, que es una línea muy borrosa y que puede ser definida a conveniencia. Y al final dice algo que me sorprendió mucho, que no hay ninguna ilegalidad. Argumento que he escuchado en sexenios anteriores, en el momento que no sabían qué decir y que ya no podían negar una acusación y les quedaba como último recurso argumentar que si bien es cierto, pero no es ilegal. Esto hasta se dijo con respecto a la Casa Blanca de Peña Nieto. Y que Obrador caiga en lo mismo me pareció bastante interesante. ¿Cómo ves? Pues no sé si interesante sea la palabra, ¿no? Más bien, O curioso, o pues, triste, como le quieres llamar. pues es que, y bueno, sí, cualquiera de esas palabras yo creo que sí sirve como pues, expresar pues hasta indignación, ¿no? La indignación que causa pues ver a un gobernante que cuando era aspirante a ese puesto que ocupa hoy en día, que es el máximo puesto de nuestro país en cuanto a gobierno se refiere, pues que cuando era candidato, pues parecía estar expresando pues lo opuesto a lo que está ejecutando, ¿no? Ahora que desempeña ese puesto. Entonces, pues sí hay varias sensaciones adversas que pues a todos nos invaden cuando vemos esto que pues a todas luces parece una contradicción, ¿no? De discurso, pero pues yo creo que también, y ahí algo con lo que creo que hemos tratado de caracterizar este podcast, que es la idea de, bueno, analizar las cosas, los sucesos, el discurso político y también el periodismo, pues muchas veces como para tratar de madurar algo, ¿no? Bueno, ver que nuestro punto de vista no cuenta actualmente. Digo, cuando digo nuestro punto de vista, pues me refiero a lo que hablamos en un escenario público, ¿no? Lo que se escucha, lo que tú podrías incluso ya hacer referencia en la calle con una persona que no conoces y hacer referencia a tal suceso y que esa persona pues te da una opinión que pues muchas veces ya coincide con opiniones que andan circulando, ¿no? Entonces eso me refiero con el espacio público de las opiniones acerca de la política. Y pues lo que a veces quisiéramos nosotros es a través de lo que hacemos aquí, porque es
pues hablar entre nosotros, pero también con la esperanza de que nos escuchen 2, 3 personas, pues justo a llegar a una opinión con más elementos, ¿no? No necesariamente a una opinión perfecta, ¿no? Porque pues eso creo que es contrario al sentido de una opinión, pero sí madurarla, ¿no? Entonces, bueno, creo que aquí pues nos estamos situando en un fenómeno, ¿no? Donde pues lo que vemos es que pues no hay en México, históricamente no ha habido en México, y creo que se confirma con el caso de López Obrador, un político que de verdad vaya a impulsar eh, pues una serie de políticas o de decisiones gubernamentales que de verdad sean inéditas. Eso no, pues no va a haber esta cuestión de esta idealidad que a lo mejor tenemos nosotros, no sé de dónde nos viene, ¿no? De un gobernante que de verdad, pues es decir, no va a hacer uso de las herramientas que tienen, porque son herramientas que le heredaron otros gobiernos. Es decir, pues vemos que esto, lo del el espionaje o la investigación, como dice él, pues es una herramienta que construyeron y no digamos que gobiernos muy lejanos, los gobiernos inmediatamente anteriores a él, ¿no? Un Ujú. gobierno, además, gobiernos, pues, que han sido sus mayores opositores, ¿no? Por lo menos con uno de ellos, de la manera más enfática, señaló un fraude, ¿no? Denunció un fraude que si recordamos, pues llevó a un grupo de gente a vivir en la avenida, una de las avenidas más grandes del país durante meses, ¿no? Y sin embargo, esas herramientas construidas por esos gobiernos, pues las está utilizando, ¿no? Y está utilizando incluso estrategias que esos gobiernos utilizaron, que se criticaron en su momento, ¿no? Por ejemplo, pues en el caso de cuando se creó la PFP, ¿no? Que todos decían, bueno, pues esto es un cuerpo militar disfrazado de policía, ¿no? Y bueno, pues ahorita tenemos la Guardia Nacional, ¿no? Es decir, esta idealidad de decir, no, pues cuando hay oposición y cuando esa oposición llegue al gobierno, de verdad va a construir un gobierno inédito, es decir, va a desmantelar, a neutralizar todas las herramientas autoritarias que utilizaron los gobiernos anteriores y pues va a crear las propias a través de vías democráticas que fomenten la libertad de expresión. Y bueno, pues vemos que la cosa no es así, no es como eh, esa neutralización de las herramientas anteriores para utilizar unas de verdad totalmente nuevas. O sea, pues vemos que no es así, ¿no? Y bueno, no sé si en función de eso podamos construir una opinión un poco más elaborada. Estás hablando ya como conservador, te lo tengo que decir, y el presidente ahorita te va a explicar por qué estás profundamente equivocado. Pero antes de eso, vayamos con el siguiente audio del presidente que abre un poco las dos líneas que por lo menos yo quisiera tematizar en el programa de hoy. Escuchemos. Animal político, con todo respeto, pues siempre ha estado en contra de nosotros. Aristegui lo mismo. Proceso. ¿Cuál otro dijiste? M19. No, Artículo 19. artículo 19. Red Sí, por los. sí, La R3D. sí, todos ellos están en contra de nosotros, pero no hay ninguna ilegalidad. Me da risa que digas, sí, lo que digas, todos, me da igual, los que menciones están en contra de nosotros. Bueno, Oye, ese de M19 que se refiere ni a siquiera, un... yo creo que se hizo bolas con el nombre. No, quién sabe, porque bueno, no sé También si hay. se refiere como a un tipo de rifle o se Bueno, refiere al movimiento revolucionario cubano que era M16 o algo así, no me yo acuerdo. creo que se hizo bolas porque se Pero refería. bueno, Y en toda
la discusión dura como 20 minutos y hay como 5 o 6 veces en los cuales Jesús Ramírez, que es su jefe de prensa, Ujú. se escucha en el fondo que lo corrige sobre nombres de medios que está acusando, que se hace bolas con el nombre y dice, no, es que se llama así. Y bueno, con este audio puedo abrir las dos líneas que quiero, digamos, describir y discutir el día de hoy, que es por un lado el esfuerzo periodístico sobre el que profundizaremos en algunos instantes, y por el otro, el manual seguido por Obrador, sin duda autoritario, o por lo menos con rasgos autoritarios, de descalificar de manera ad hominem, o en otras palabras, de enlodar al mensajero para de esa manera invalidar la crítica o investigación hecha. Y no nada más habla de animal político, sino que repite una serie de medios que sin duda creo que son los muy, muy pocos que por lo menos en algunas ocasiones hacen periodismo serio de investigación en contra de todos los gobiernos, pero Obrador los mete en el mismo costal de lo que él llama, entre comillas, medios conservadores, que lo único que quieren hacer es tirarlo, criticarlo, etc. Y además, otra característica desde mi punto de vista de discursos con rasgos autoritarios es que con sus expresiones siempre nos mantienen en una especie de penumbra, en las sombras, en la neblina, para que la gente que lo sigue llene esos espacios vacíos con su necesidad afectiva que sienten por el proyecto de la auto llamada 4T. Esto es bastante peligroso y no creo que tenga nada de progresista. Pero para avanzar, escuchemos ahora sí a la periodista Nayeli Roldán de Animal Político, que nos explica a profundidad de qué se trata todo esto. Presidente, sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional no tiene ninguna facultad legal. Pero sí la tiene. Para hacer espionaje, y en este caso, déjeme comentarle lo que publicamos. Se trata de un documento oficial interno de la Sedena que fue localizado en este hackeo que realizó Guacamaya. Se trata de un documento que fue elaborado por el entonces titular del Estado Mayor de la Sedena y por la subjefatura de inteligencia, efectivamente, que fue dirigido específicamente al secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, y este reporte, presidente, considerado como secreto, da cuenta de las comunicaciones telefónicas que tuvo Raimundo Ramos, un defensor de derechos humanos, con 3 periodistas. Estas comunicaciones, presidente, se trataron de chats en el teléfono, de llamadas telefónicas y además, lo que ya habíamos confirmado también en octubre del año pasado, es que el teléfono de este defensor fue infectado con Pegasus. Eso está confirmado. Este software, Pegasus, es capaz justamente de intervenir el teléfono, de poder tener acceso a toda la información, incluyendo los chats o las llamadas telefónicas, pero lo que es importante mencionar es que este software se vende solo a gobiernos, que esa intervención es ilegal y además que la Sedena no tiene facultades. Entonces, aquí la cuestión, presidente, es: la Sedena espió a un civil sin tener la facultad legal, porque esto no se considera inteligencia, sino espionaje, al meterse a sus conversaciones personales. Y nuevamente le preguntaría, presidente, ¿es posible que la Sedena esté haciendo esto sin informarle? Es decir, No. que se trata de espionaje. Esto es periodismo. Primero, hacer la investigación, luego reunir los datos para posteriormente cuestionar al máximo poder político, que en este caso es el presidente, en su mañanera. Y como dije al inicio, ella es experta en ese tipo de temas. No es algo que ella haya investigado durante 2 o 3 semanas y ahorita se asume como alguien que sabe, sino que lleva años investigando sobre este tipo de temas. Y tampoco tiene que ver entonces con que la supuesta víctima sea su amigo o algo parecido. Y esto también demuestra que el periodismo verdadero, como lo he dicho en este programa,
Es un trabajo muy difícil que requiere tiempo y el apoyo monetario suficiente para que uno se pueda meter en este tipo de temas durante plazos muy largos, y es la única forma de llegar a este tipo de investigaciones que van más allá de los chismes de Twitter, como lo hace tu amigo Julio Hernández. Pero antes de que digas algo, vamos a oír qué le contestó el presidente. Es decir, cuál fue la respuesta de AMLO. Y es un trabajo de inteligencia que se hace en coordinación con el Centro de Inteligencia del Estado y que tiene como propósito conocer sobre movimientos, operaciones de la delincuencia organizada. Ese es el propósito. Bueno, y como pueden oír, el presidente ya no tuvo mucho que decir realmente, sino que ya se metió en un loop de repetición en el que ahorita también se van a dar cuenta que ya parece disco rayado y repite una y otra vez lo mismo, que por un lado es inteligencia para investigar el crimen organizado, es decir, que ya metió entre líneas al defensor de derechos humanos en cuestión dentro de la delincuencia organizada. Y esto ya es, me parece gravísimo, porque de esa manera otra vez enloda al que supuestamente lo está acusando y no responde al cuestionamiento de la periodista. Pero yo creo que lo que estamos viendo es que cuando se hace una investigación seria, periodísticamente documentada, el presidente luego está patinando y no sabe ni para dónde, a menos que lo veas diferente. No, estoy de acuerdo. Digo, sobre todo, creo que el recurso periodístico que a mí también me agrada en este caso, o bueno, por lo menos sí lo veo como propio de una definición de periodismo más seria, es justo el recurrir a información, a documentos y hacer nexos entre documentos, establecer una línea temporal, vincular personajes en un sentido de, bueno, hay un documento que hace referencia a este personaje tomando una decisión o comunicando tal información a su superior. Eso, bueno, es que es muy parecido incluso, no me dejarás mentir, a un trabajo académico, ¿no? O a un trabajo, por ejemplo, como el que a veces se hace para un juicio legal, ¿no? Un juicio, bueno, jurídico, valga la redundancia, ¿no? Donde justo lo que consta en letra y lo que se puede vincular entre distintos documentos es lo que hace que se pueda tomar una decisión colectiva, ¿no? Es decir, no se trata de reconstruir una realidad en estricto sentido, porque, bueno, los que participaron en ese suceso, pues no nos van a describir fehacientemente lo que sucedió, pero se reconstruye a través de este tipo de cosas. Y bueno, más que eso, para reconstruir una realidad y juzgar esa realidad, no hay más. Entonces, efectivamente, creo que eso es lo que el periodismo más serio, pues tendría que tomar como herramienta, ¿no? Ahora, pues bueno, hay algo que yo te preguntaría, porque yo no quiero que a mí me ataques al señor Julio Astillero. Bueno, no sé si recuerdes con qué empezó esta cuestión de Guacamaya Leaks. O sea, cómo empezó cómo llegó a nuestros oídos la cuestión de Guacamaya Leaks, porque incluso aquí tuvimos oportunidad pues de enterarnos, de hecho, de una manera más o menos fresca. Sí, hablamos en un programa hace algunos meses sobre eso, estoy de acuerdo, sí. Y pues si recordarás, la verdad es que también tenía un tufo de filtración, ¿no? No, obviamente lo Entonces, fue. bueno, yo con eso no quiero desacreditar, porque bueno, me parece que la herramienta periodística, de todos modos, como tú dices, ahí está. Alguien que está utilizando documentos donde efectivamente consta la comunicación entre miembros de una institución del gobierno, hablando sobre cierto tema o dando ciertas instrucciones. Pero pues lo que sí te diría pues yo diría que de todos modos carece todo esto es de una selección de la información,
pues de primera mano, ¿no? Lo que hay es alguien entregó cierta información y esa es la información que se está analizando, ¿no? Me parece que cuando se trata de una filtración, pues siempre hay pues cierta intención en la selección de la información, ¿no? No sé si a ti te parezca también No, un poco bueno, eso. pero son documentos confidenciales que se filtraron y que, de hecho, ella hace lo que le pedimos a Loret de Mola, es decir, que se mete en serio a lo filtrado Ujú. y trata de buscar cosas relevantes para la sociedad, que esa es la tarea del periodista. Porque seguramente hay muchísimas cosas de chismes internos, de pleitos, que no nos deberían de interesar. Pero en este caso hay una contradicción entre lo que se dice por parte del presidente, que una y otra vez argumenta que no son iguales y que ellos no espían, y en los documentos filtrados se muestra de que por lo menos ante el personaje en cuestión cabe la duda, porque es otra cosa que me gusta. Ella no condena, ella no dice usted hizo tal cosa, sino dice explíqueme por qué esto no es lo que parece que sí es. Y lo hace sin insultos, sin adjetivos, sino simplemente muestra una contradicción, un vacío, y pregunta al presidente que llene ese vacío para salir de la duda. O sea, eso me parece que es, sin que yo diga que sea el premio Pulitzer o lo que sea, pero para mí eso tendría que hacer el periodismo. Y lo mismo sería con Wikileaks, que eso también fueron documentos filtrados a Julian Assange, creo que en 2008. También uno podría decir, seguramente hubo cierto interés político en filtrar ese tipo de documentos, pero eso no quita que ayudaron a descubrir muchos crímenes de guerra, entre otras cosas, por parte de los Estados Unidos. O sea, eso no le quita validez a hechos que son condenables por parte de la gente que, pues más o menos nos ubicamos del lado pacifista, progresista, como le quieras llamar. Pero vayamos al siguiente audio de AMLO, en el que desde mi punto de vista sigue al pie de la letra el manual autoritario. El caso que está mencionando de este defensor de derechos humanos fue aquí denunciado por un compañero de ustedes, señalándolo que tiene vínculos, presuntos vínculos, con grupos de la delincuencia en Tamaulipas. Como ya lo anticipé, el presidente también le tiró lodo al defensor de derechos humanos que fue espiado, insinuando que en una mañanera se presentó una prueba que fue un audio que, insisto, supuestamente comprueba sus nexos con la delincuencia organizada. Y creo que nuevamente vemos cómo se siente AMLO en la necesidad y ve como pues casi única salida sembrar dudas sobre la supuesta víctima de espionaje. Y esto, y también lo hemos hablado aquí, me parece personalización autoritaria desde el puesto de máximo poder en México. Sin pruebas, sin claridad y sobre todo sin ética alguna, que es algo que Obrador siempre se ensalza sobre sí mismo, que es una persona moralmente buena. Y creo que esto no tiene nada de bueno si uno quiere hablar de cosas personales, sino que eso es sembrar dudas desde el máximo tribunal que tiene una persona en México, que es la presidencia de México. ¿Cómo ves? Oye, pero lo que alcancé a escuchar en el audio es que él hacía referencia a que había no sé si llamarlo acusación, pero un señalamiento de los propios medios. No sé No. si incluso dice ¿Y de ves? este medio en Ya te particular. logró No, manipular. No, sino... ¿cómo, estoy qué, preguntando, sí, no estoy afirmando ¿qué es nada. lo O que sea, fue? Es que hace algunas ajá. semanas, uno de los youtuberos, que yo no llamaría colega periodista, pero que para AMLO sí lo son, sino él dijo colega porque también están en la mañanera, eso es lo único que los iguala, sacó su celular y dijo, a mí me mandaron una grabación en la que aparece el supuesto defensor de derechos humanos hablando con un miembro de un cartel que ya no me acuerdo cuál. Y con eso le ayudó a AMLO para decir, con razón, entonces todo lo que venga en cuestión sobre ese tema ya lo podemos argumentar como, bueno, fue justificado porque él es parte de la delincuencia organizada. O sea, de hecho ahí podríamos ver que
seguramente hubo una filtración de alguien que estuvo interesado o se vio otra vez en la necesidad de decir, vamos a desacreditar críticas sobre este caso argumentando Sí. que sí lo espiamos porque es parte o posiblemente parte del crimen. Y por lo tanto, el espionaje ya no sería espionaje, sino el giro que le quieren dar es que entonces ya es inteligencia para protegernos contra el crimen organizado. Pero te digo, la prueba fue la grabación de un youtubero que mostró en su celular. Y eso, Sí, estamos lo de acuerdo, recuerdo. que es demasiado ambiguo. O sea, es una acusación con tantas consecuencias, de tal magnitud, que tienes que ser como presidente mucho más precavido. O sea, eso no lo puedes lanzar nada más así como posiblemente cierto y que ni siquiera tú lo investigaste o a ti te dijeron que tienen pruebas, sino porque alguien que te apoya lo mostró en su celular, tú ya insinúas que así es. No, bueno, ¿estás de acuerdo que eso no se puede? Pero tú estarías hablando de que de cierta manera eso era un intento por anticipar Sí, porque eso es un tema que se está como rumorando e investigando desde ya varias semanas y meses. Por eso te digo que eso es periodismo. Porque ellos no fueron a los chismes de Twitter que surgen cuando sale un tema así, sino dijeron, primero vamos a investigar. Y eso tarda. Sí, sí. Eso no es cuestión de un día o de una semana, sino eso tarda. Y una vez que ya tengamos los datos recopilados, entonces vamos a la mañanera y ya con todos los datos que investigamos, cuestionamos o si quieres confrontamos al presidente. Pero ellos ya lo sabían de antemano, entonces fue como una especie de protección previa Sí. que quisieron construir y además ellos ya saben que así funciona y fue a tal grado que así fue, que lo usó como Sí. argumento para contradecir la acusación de que espiaron a este sujeto. Sí, sí. Bueno, pues sí, estoy de acuerdo en que pues hacer esta reconstrucción de esa manera pues tiene un valor periodístico más alto, ¿no? Sí, pero Eh, espérate, nada más vamos, porque obviamente sí. nos interesa. Y como te dije al inicio, tu comentario para abrir este programa, yo creo que al presidente le hubiera parecido por lo menos cuestionable, porque vamos ahorita a oírlo y lo que va a hacer es que va a abrir una brecha insuperable entre gente como tú y gente como él. No nos vamos a poder poner de acuerdo porque Animal Político recibía dinero del gobierno anterior y se lo puedo probar. Entonces, están siempre en contra de nosotros. Seguimos con el manual autoritario, ya que ante la falta de argumentos, lo único que le queda es establecer un pensamiento en tribus de unos contra otros, de un grupo contra otro. Y en Tribus, este ¿no? caso, Animal Político recibió dinero, lo cual es cierto, de gobiernos anteriores, como casi todos los medios más o menos grandes en México, porque así funciona esto. A mí tampoco me agrada, pero tienen que sobrevivir con publicidad oficial. O sea, eso es como decir, La Jornada también recibía dinero de Fox, de Calderón y de Peña. Y no por eso yo creo que Obrador diría que es un diario que no vale la pena y que está en contra de alguien. Y que entonces yo creo que el presidente queda o quiere blindarse ante cualquier crítica de Animal Político porque siempre podrá decir que están en contra de ellos y por ello, y además por ende ellos son los que no tienen ética y él hasta se pone como una especie de víctimas ante estos grupos oscuros que lo único que buscan es el mal para México y el mal para el pueblo. O sea, ya otra vez lo lleva al terreno que a él le conviene, que es una lucha entre supuestos buenos y malos, y con eso ya no se habla de la investigación en cuestión, sino se habla otra vez, insisto, sobre las cosas que el presidente una y otra vez repite en las mañaneras. Pero ibas a decir algo, perdón. No, bueno, es que creo que hasta aquí vamos muy de acuerdo en, pues, lo bien construido que está quizá pues esta crítica. Bueno, si es que de esto nace una crítica hacia el gobierno, pues bueno, está mejor construida que la mayoría o casi la totalidad de la que nos llegan y hemos tenido oportunidad de analizar acá. Sobre todo porque, bueno, incluso podríamos compararla con la de Loret en el momento en que salieron los leaks de Guacamaya. Porque, bueno, pues él ya con información documentada
Entonces, a lo que se fue a tirar fue a la salud del presidente. Y, bueno, otra cantidad de temas que, bueno, si bien podrían tener alguna relevancia, pues bueno, realmente creo que pues habría cosas más importantes, ¿no? Yo recuerdo que esa vez los dos nos quedamos así como de, bueno, y esto no me lo pude haber imaginado sin haber tenido esa información documentada. Pues sí, ¿no? O sea, no era relevante simplemente, ¿no? Em, pero bueno, yo creo que voy aquí a lanzar una pregunta, que bueno, es una reformulación de la anterior. O sea, nosotros tendríamos entonces, cuando hay filtraciones, que hacer un juicio del tipo, no importa de dónde llegó la información, no importa cómo llegó la información, no importa si no sabemos si ese conjunto de documentos que nos llegaron son todos los documentos posibles, o sea, es decir, no hay una discriminación, no hay una selección de los mismos. O sea, cuando hay filtraciones tendríamos que decir, bueno, pues hay un mal menor, ¿no? Que es el hecho de que hay cierta información que no nos consta si alguien la seleccionó o no, ¿no? Ese sería el mal menor. Y hay un bien mayor, que es el de poder investigar información, como en este caso, documentada, ¿no? Y poder hacer nexos entre documentos, ¿no? ¿Tendríamos que hacer un juicio de ese tipo, tú crees? Es que para comenzar, Me refiero a lo del mal menor, a lo del mal menor y el bien mayor. yo no, para mí una filtración no necesariamente sería un mal. O sea, yo ya ahí tendría un problema de llamarle mal, sino que creo que simplemente es necesario y muchas No, veces, espérame un ajá, segundo. No es que yo no me estoy refiriendo a que la filtración en sí sea mala. Lo sino que que me la intención política tras ella. no. La incertidumbre sobre si atrás de esa filtración hay y me refiero a lo malo es esa incertidumbre, no realmente la filtración como tal, ¿no? La incertidumbre sobre si atrás de eso hay una selección de esa información, hay un criterio que la hizo filtrarse en esa manera particular. Es que yo creo que en casos como, no sé, como los Panama Papers, como WikiLeaks, como Guacamaya, son filtraciones de miles de documentos y ahí tu argumento ya no me parece tan fuerte si lo comparo con otro tipo de filtraciones en las cuales se filtra algo específico sobre alguien específico. Que eso O sea, ¿te también parece que aquí hay una especie de aleatoriedad? O sea, que no hay una especie es tanta de... información que me parece muy difícil asumir en mi cabeza que es una especie de rompecabezas en los que se tiene el control exactamente de que quiero que este tipo de información salga y esta otra no. Creo que es demasiada información para poder insinuar eso. Aún así, cabe el peligro que mencionas. Yo jamás diría que no. Pero el Sí, digo, que periodismo es una siempre incertidumbre y por eso opera con ese ajá. tipo de peligros. O sea, ese es el peligro, porque el periodismo de investigación siempre tiene que luego confiar en fuentes que no puede nombrar, porque sería poner en peligro a la fuente que te dio la información. Y muchas veces lo que pasa es que si una fuente de altas esferas, entre comillas, te brinda información y de 10 veces que la publicaste, 9 veces fue cierta, entonces estableces cierta confianza y dices, bueno, no me están mintiendo. Aún así, siempre hay esa parte de que te filtro lo que quizás me conviene que se publique. O sea, eso creo que es inevitable, pero tampoco yo creo que podemos desechar por completo el criterio periodístico de gente de, por ejemplo, Ujú. animal político. O sea, yo creo que Sí, sí. tampoco son una especie de robots tontos que únicamente documento filtrado y lo publicamos nada más así porque es una filtración, sino ellos hacen creo que un procesamiento de esa información y luego ya dicen, bueno, esto quizás es interesante, esto lo podemos publicar, esto no, esto quizás carece de Ujú. una parte que nos quisieron quizás empujar hacia cierto lado, pero en síntesis yo diría que esta filtración claramente salió en contra de la voluntad del grupo que gobierna actualmente. Creo que eso sí lo podemos decir. No, y sobre todo que lo que yo diría que sí, en lo que sí me parece indudable que hay una selección, es que son cosas de la Sedena. O sea, ya de entrada, ¿no? Son cosas Que de la bueno, Sedena, exacto. como sea la Sedena, pues está en el ojo Y por qué lo bueno. menos Es que dos, tres veces al año, ¿no? eso era mi siguiente punto, que en momentos en los que el ejército adquiere tanto poder
y tanto protagonismo en muchas esferas de la vida pública en México, yo Sí. creo que qué bueno que se filtren documentos de esas esferas que nos ilustren, por lo menos en parte, porque nada más es una parte, sobre cómo opera el ejército y cómo se ve a sí mismo y con qué facultades ellos mismos se sienten parte del poder político en México, porque ahorita vamos a eso. Si quieres, Ahora, vamos... Ah, sí, perdón. yo solo quisiera dejar nada más para ponerle como una especie de pin a una pregunta ahí. ¿Qué tanto se investiga la filtración misma? No, pero eso es imposible. Sí. Sí, eso es No, imposible. bueno, investigarla no es imposible. Bueno, pero Es es muy imposible difícil. quizá llegar al panorama completo de la filtración, pero como tal, investigarla no es imposible. De hecho, a mí me parece que es pues una especie de propósito deseable que una investigación pues analice sus propias fuentes, Para mí no. ¿no? Pues, bueno, digo, yo creo que si yo, por ejemplo, hace rato hacía esta comparación con el trabajo académico y el trabajo que muchas veces hay en la reconstrucción que se hace para un juicio, eh, pues me parece que la veracidad de las fuentes, pues sí es importante. O No, sea, es importante para darle validez a todo lo que se esté diciendo a pero partir de no es lo ahí. mismo. No es lo mismo porque en este caso tienes una jerarquía de poder muy bien establecida, que no tienes en un trabajo de tesis en la universidad. Y tampoco yo creo que lo ¿Por qué tienes, jerarquía? ¿En qué sentido bueno, jerarquía? bueno, que tienes por un lado al poder, al presidente, al gobierno, al ejército, a todo eso, y por el otro, a un medio que con todo respeto que me merece, es un medio que comparado con el poder que está tratando de cuestionar, es muy débil y muy endeble. Pero que no también la misma filtración no estaría suponiendo la posición de otro poder que pues en este momento se vuelve invisible y que además invisible y pues por No por necesariamente, o lo, sea, nada más para dar un ejemplo histórico, la filtración de Snowden en 2014, creo que fue un poco antes tal vez, ahí no fue un poder, una organización, sino fue una persona que dijo, esto me parece demasiado ético, para esto yo no me inscribí, esto no tiene que ver con los valores de los Estados Unidos de libertad y democracia, y él mismo se sintió en la necesidad de hacer la filtración, sin que tuviera un plan, sin que tuviera necesariamente una agenda, nada de eso. Y luego bueno, tenemos otro que le filtró a, creo que a Assange, que fue Bradley Manning, que sale después, que ajá, fue lo mismo. O sea, es una persona que toma la decisión. sí. Esto no quiere decir que en este caso sea lo mismo, pero ahí no hay un Es que no es poder. lo mismo. No, No bueno, es lo mismo. pero no Bueno, lo sabemos. espérame un segundo. No es lo mismo. Digo, y yo de verdad solo estoy tratando de, pues de Es un justo palero. de ver de dónde podemos, no, de dónde podemos tomar elementos para juzgar esto con mayor amplitud. Yo lo que te diría, no es lo mismo, simplemente porque tú en esos casos fuiste capaz, y bueno, todos fuimos capaces de voltear a ver una persona con rostro, con nombre, apellido, que bueno, tan es real que ahí está perseguida por el mismo gobierno que bueno, al cual se acusaba a través de esas filtraciones, y ahí anda pues buscando asilo donde se le ofrezca, Donde se ¿no? pueda, sí. En este caso no tenemos ese rostro, ese nombre, ese apellido, y no sé, por eso, pues digo, mi pregunta sobre si la filtración no tendría que también pues estar en el plano de lo, pues no, de lo visible, ¿no? O sea, de lo tangible. Y bueno, yo te juro que de verdad mi intención ni siquiera es decirte sí, ahí está Televisa o está el PAN o está. No, pues no. Es realmente sería caer en este plano en el que queremos como alabar bueno, creo que tu intención pues sí fue resaltar lo positivo de este trabajo Por lo periodístico. menos intento, sí. Sí, claro, pues no, pues totalmente. Y yo cuando lanzo estas preguntas, pues tampoco es mi intención desacreditarlo y tampoco desacreditar lo positivo que tú estás señalando en él. Nada más lo que estoy tratando de ver es si esto pues no tendría que tener también seguirse de algo, ¿no? Para darle fortaleza justo, ¿no? Para darle una especie de apuntalamiento. O sea, puede ser, pero yo en síntesis siempre diría que cuando se filtren documentos en contra de la voluntad del poder,
siempre es positivo para el público, sea el gobierno que sea, y haya sido quien haya sido, que bueno, es que en México hasta uno puede insinuar que quizás hasta le pagaron lana a alguien. O sea, en México todo es posible. Yo jamás diría que no. Okay. Pero eso no quita Sí. que me parece siempre positivo que tengamos momentos de transparencia sobre procesos a los que gente como tú y yo casi nunca tendríamos acceso. O sea, esos son documentos que muy poca gente ve. Y en un país que ha sufrido tantos abusos por parte del poder, eso siempre me parece positivo. O sea, yo creo que en mi lista de prioridades cuando hay una filtración, esa que menciones sobre vamos a investigar cómo se filtró, por qué, a través de quién, estaría muy abajo en esa lista de prioridades. Bueno, entonces creo que me estarías respondiendo afirmativamente a que en efecto hay que hacer el juicio de que tenemos un mal menor, bueno, no sé qué tan menor sea, que es la incertidumbre, o repito, es la incertidumbre sobre la filtración misma, y tenemos un bien mayor que es justo desnudar a cierta institución hasta cierto punto, ¿no? Bueno, tenemos por un lado especulaciones que no podemos comprobar, que pueden ir muy lejos, y por el otro tenemos hechos. Hechos respaldados por documentos oficiales clasificados. O sea, y creo que vale la pena mucho enfocarnos sobre lo que hay, sobre lo que sí podemos investigar, juzgar, cuestionar y no perder tanto en lo que a mí me parece ocioso, que está, por lo menos por ahora, en el reino de las especulaciones. Pero si quieres, vamos al siguiente. No, bueno, está bien, nada más Sí, hasta ahí quería sí, llegar, o sea, es una duda pues absolutamente válida y estaría mejor y quizás un día lo podamos presenciar, que alguien diga yo fui o fue así o lo que sea. Pero ahí sería el otro problema si es verdad o no. O sea, a veces hasta... fue el mismo AMLO, ¿no? A veces hasta en México prefiero que no se abra esa caja de Pandora, porque si no va a pasar que vamos a hablar un año sobre cómo se filtró y si quien dice que lo filtró fue cierto y ya no se va a hablar sobre qué se filtró, que eso creo que siempre es lo más importante. Ok. Pero vayamos al siguiente audio del presidente en el que abre un nuevo frente, nuevamente, según yo, siguiendo el manual autoritario. Escuchemos. Hicieron un escándalo, por eso me enteré, porque la gran nota es que de una universidad del extranjero, de Canadá, habían descubierto que nosotros espiábamos. Y le digo, no es cierto. Sí, hay inteligencia, porque si no, imagínense cómo se enfrenta a los delincuentes. O sea, después de haber establecido una dicotomía interna, es decir, dentro de México, ahora AMLO crea una división entre lo interior y el exterior del país, insinuando, y nuevamente es importante ese humo que siempre envuelve ese tipo de declaraciones, que el supuesto ataque contra él viene del extranjero y que eso le quitaría cierta credibilidad porque un extranjero, como sabemos, es un potencial enemigo y siempre que el escándalo, según AMLO, es para afectar a México y cualquier mexicano con ética, obviamente, se pone a defender a la patria contra los enemigos del exterior. Me parece una clásica jugada para establecer un enemigo exterior para crear una supuesta unidad interior. Y otra vez, esto me parece muy peligroso que el presidente argumente de esa manera. Pues además digo, porque ahí también parece que los tiempos de AMLO son perfectos, ¿no? Porque también está el tema de estos funcionarios republicanos que andan promoviendo que pues haya intervención militar o por lo menos, pues sí, que pongan orden. Sí, de Estados Unidos en México. Y bueno, pues me parece que esto también sería otra de esas jugadas de AMLO, ya que como decía de Mauleón, ya no sabemos y no hay por qué asombrarse, que es la de reunirlos a todos, ¿no? En un momento dado, o sea, en el tiempo hay que hacer todo lo posible por reunir la mayor cantidad de adversarios en un solo frente, ¿no?
Y en este caso, pues hablar sobre Canadá y pues por otro lado tienes a Estados Unidos. Y pues sí, como tú dices, ahí los uno a ellos como mis opositores y entonces logro la unidad acá donde me están, acá donde me está llegando el agua al cuello a veces. Bueno, no sé si al cuello, pero sí hay problemas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que una buena ganancia en todo esto pues, es también ir viendo ese tipo de jugadas, de combinaciones que pues a este presidente le gusta, o bueno, no sé si le guste, pero pues supongo que le resultan hasta cierta manera y pues le ayudan por lo menos a saber cómo configurar su agenda, supongo. Eh, otra que creo que se hace muy evidente aquí, que pues tampoco hay que asombrarse mucho, porque pues, además ni siquiera es que solo él haga uso, pues es la de cambiar las definiciones, ¿no? De cambiar las definiciones sobre lo que es espionaje y sobre lo que es investigación, ¿no? Porque bueno, pues sí, como vemos, pareciera que antes de ser presidente esto se definía como espionaje, pero ahora que es presidente esto se define como investigación, Inteligencia. como inteligencia. Ujú. Entonces, bueno, pues pareciera que de verdad ahí radicaría mucho de lo arbitrario, ¿no? Ver cómo la perspectiva antes como fuerza opositora es una y cómo cuando es la fuerza gobernante es otra, ¿no? Y yo te preguntaría a ti, ¿de dónde tendrían que salir esas definiciones porque bueno, por lo visto, pues a mí me queda la impresión de que el gobierno que llegue ahí va a utilizar las herramientas que ya estén a su disposición. Una de esas, pues, es el uso de fuerzas armadas, en cierta manera, una manera que uno no se alcanza a explicar del todo. Y otra, bueno, que además ese uso de las fuerzas armadas acompaña una especie acompañada de una especie de favoritismo, o no sé si favoritismo o pues sí, de otorgar poderes a esas Fuerzas Armadas, ¿no? Ese parece que es un recurso ahí que AMLO adoptó y que pues ahí Yo me creo que parece hasta muy lo difícil. profundizó, ¿eh? Sí, le dio su propio sello, Ujú, ¿no? Y me parece que me parecería muy difícil que el que le siga de verdad renuncie a eso, ¿no? ujú. Entonces, bueno, uno ya puede irse quitando esa venda de los ojos, ¿no? Eh, pero yo te preguntaría si también está esta cuestión de las definiciones sobre ciertos fenómenos que, bueno, pues son diferentes cuando llegan y cuando estaban como opositores, ¿de dónde sí tendrían que salir esas definiciones? ¿De dónde sí es legítimo que se llegue a una definición sobre lo que es esa herramienta del gobierno? O bueno, tantas otras cosas que el presidente, pues cuando sea presidente nos lo va a decir de una manera y cuando era fuerza opositora nos lo va a decir otro, ¿no? O cuando sea candidato, pues nos lo van a pintar de una manera y cuando lleguen, ¿de dónde sí tendrían que salir esas No, definiciones? es ¿Del que periodismo, de la opinión pública? no, yo más bien creo, y por esto me parece tan interesante que lo traje el día de hoy, es que obviamente las definiciones son borrosas siempre y además no me parece que tienen que ser estáticas. O sea, porque hay Sí, muchas ¿no? cosas que hoy lo No son definimos. matemáticas, digamos, ¿no? Exacto. O sea, puede que hace 100 años una palabra tenía cierto significado y hoy tiene, si no algo opuesto, pero algo por lo menos diferente o agregó algo al concepto que antes estaba excluido o no era tomado en cuenta. Pero a lo que voy es que yo creo que la exigencia de transparencia, es decir, de explicar por qué se hace algo o por qué se hizo algo. En este caso, la respuesta desde mi punto de vista necesaria hubiera sido, ok, si lo espiamos o no lo espiamos, eso ya es de forma como lo quieres definir, pero el hecho es de que se intervino su celular. Ahora, el por qué se hizo por esto, por esto, por esto, por esto, y con base en esto nosotros creíamos necesario durante un rato, yo no sé si eso sigue, yo supongo que no, investigar, o como le quieres llamar, su celular, sus llamadas, su página, su, no sé, historial de computadora o lo que sea. Y ya con base en eso uno puede decir, esto me parece justificado o no. Pero en este caso, lo único que se hace es negar que es espionaje, porque se dice que es inteligencia, pero nunca se va más allá de eso. O sea, nunca se trata de decir que lo investigamos por esto,
o lo perseguimos por esto. Y actuamos con base en este tipo de criterios que pueden variar, yo lo entiendo, de caso a caso. O sea, creo que eso es lo que el periodismo tiene que hacer, es mostrar datos que muestran contradicciones para que el poder se vea en la necesidad de transparentar ciertas acciones y o decisiones. Y esto es lo que yo tanto anhelo y hubiera pedido. O sea, yo para nada soy experto en ese tema y se podría definir seguramente de mil formas, pero el punto es que quien tiene que poner esos criterios y quien está en la posición de ser juzgado, criticado y puesto en el banco de los acusados es el gobierno, no el periodismo. Porque el gobierno Sí. es votado y está sujeto al escrutinio público. Y eso es lo que creo que Nayeli más o menos logra. Y en cambio AMLO no está a la altura de lo que supuestamente tiene que hacer, desde mi punto de vista por lo menos, el poder político, que es decir, explicar muy bien por qué hace algo tan grave de interferir en la vida privada de una persona civil y que además lo haga el ejército. Ni siquiera lo hizo un poder civil que uno podría decir, bueno, fue el INE, fue el INAI o lo que sea, sino fue el ejército. Un ente no civil estuvo investigando, espiando, como le quieran llamar, a alguien civil. Y creo que ese tipo de señalizaciones sí me parecen que en este caso fueron buenas y las respuestas fueron, en el mejor de los casos, deficientes. Pero si quieres... Nada más me gustaría como dar otra parte de lo que estoy tratando de construir con esto que te pregunté. Porque bueno, me parece que indudablemente lo que es un hecho es que esas definiciones sí tienen pues cierta contraparte o bueno, más bien cierta, ¿cómo podemos decirlo? En la realidad esas definiciones sí tienen un peso, que es cuando son cosas que están escritas en ciertas leyes, ¿no? Me parecería, digo, ahí yo preguntaría, porque tampoco es que me haya puesto a estudiar esto, pero pues estoy casi seguro que también algo que está en juego es, por un lado, la idea de espionaje como un delito ya bien descrito en alguna ley, ¿no? Y en este sentido, el hecho de que un gobierno admita que hizo espionaje, pues es admitir un delito, ¿no? Un delito que además, viniendo de parte del gobierno, tiene implicaciones totalmente diferentes a las que tendría siendo de parte de un ciudadano, ¿no? Porque bueno, ahí también ya entramos en cuestiones de derechos humanos y varias otras cosas bastante más de una dimensión mayor. Entonces, lo que yo preguntaba sobre definiciones, pues bueno, yo lo pregunto en un sentido de dónde es legítimo que venga, ¿no? Si de la población en algún sentido, a través de ciertos mecanismos de participación, o bueno, no se me ocurre qué más. Pero lo que sí es que también hay una parte que es en qué momento esto se aterriza en una ley y las implicaciones que muchas veces son para nosotros, pues parecía que es como nada más el chisme de la semana, ¿no? Pero pues me parece que en este caso sí es un caso, perdón la repetición, en el que se pone sobre escrutinio si el gobierno está cometiendo, pues creo que ya, no sé si esto se llamaría delito, pero pues sí, algo que va en contra de una ley y eso tendría otras tantas implicaciones que son más serias que el solo considerar esto un chisme de la semana, ¿no? Sí, no, y esto me sirve para ir al siguiente audio de Nayeli Roldán, en el que hace una pregunta absolutamente válida y como se darán cuenta, AMLO ya estaba bastante molesto, que tiene que ver, yo creo que con lo que acabas de decir, o sea, que la acusación es bastante fuerte. Es fuerte, sí. Escuchemos. ¿Qué vidas se han salvado, presidente, o cuál ha sido el efecto de espiar a un defensor de derechos humanos y a dos periodistas? No, eso no. Eso es otra cosa. No, estamos hablando de la delincuencia. ¿Cuál fue el objetivo de ese espionaje a estos civiles que le menciono? No sé. Sí sé perfectamente que el objetivo de Animal Político y de Página 19, Artículo 19. ¿Oíste cómo le dijo desde atrás? Artículo 19. No es Página 19. Y de Carmen Aristegui,
pues es estar constantemente atacándonos, desacreditándonos. Eso no tengo duda. Ahora ya con descaro máximo, ante una pregunta periodísticamente, insisto, muy válida, el presidente contesta que no sabe de lo que se trataba, pero lo que sí sabe es que los medios son unos vendidos y además otra vez aglutina varios espacios mediáticos que yo le pido que por lo menos se los aprenda ya de corrido para que no lo tengan que corregir sobre eso, por lo menos. Y a que además en este caso yo creo que tiene nada que ver, excepto que evada lo que se le preguntó. Sí. Y que yo creo que ya estamos viendo lo que yo quise mostrar es una estrategia claramente definida por parte de AMLO para el momento en el que se vea enfrentado con investigaciones periodísticas serias, que hay que decir eso pasa en la mañanera como 2 veces al año, y creo que ya tiene una especie de guión para este tipo de ocasiones. Y lo repite, y lo repite, y lo repite, hasta que el último youtubero pro AMLO saque su clip y ponga el video titulado AMLO exhibe a los conservadores de Animal Político. Porque vi muchos videos así que ponen entonces ese audio que con las afirmaciones que AMLO hace sobre el medio, ya no hay que hablar de la discusión del tema, sino ya únicamente se trata, bueno, ellos son unos vendidos que están en contra de nosotros, ok, entonces todo lo que dice no vale la pena. Pero creo que sí es un guión porque lo repite tantas veces que a mí hasta me daría pena. O sea, yo trataría de buscar otra forma de argumentar, quizás igual de propagandística, pero no repitiendo una y otra vez lo mismo, que como dije al inicio, parece disco rayado. Es que, pues me parece que algo positivo que yo también encuentro en este caso es que sí llega un punto donde se ve o sea, donde sí se contrarresta esta herramienta que le ha salido bien casi todo el sexenio, que es la mañanera. Bueno, que le ha salido bien en cuanto a que le ha dado ciertas victorias o varias victorias, ¿no? Porque bueno, aquí sí ponen dificultades o la ineficacia de varias fórmulas que él tiene para comunicar y para responder, ¿no? Pues sobre todo para comunicar y responder en vivo, ¿no? Porque bueno, esto no es que se le dio una semana para responder lo que salió en una nota periodística, ¿no? Sino que es en vivo. Bueno, yo creo que sí hay cierto tiempo para preparar algunas cosas, pero bueno, es que eso es lo que creo que siempre ha sido el riesgo de la mañanera, ¿no? De que, pues bueno, es que poner a hablar una persona todos los días, o sea, ni siquiera las personas formadas en conducción de medios, pues tienen pues ni siquiera tienen que estar enfrentados a eso diario, ¿no? Durante tantas horas, con la edad que tiene ese señor y bueno, o sea, ahí a lo que voy es que es una herramienta que tiene muchas oportunidades de fallo, ¿no? De muchos riesgos para salir mal. Y sin embargo, pues bueno, pues este señor AMLO muchas veces lo que termina haciéndole beneficioso, pues eso, que sale con el chiste o que bueno, pues tiene cierto respaldo de algunos medios y de que además, bueno, se le celebra mucho por parte de sus seguidores, ¿no? Pero pues algo de lo que sí habíamos estado hablando es de cómo muchas veces cuando sacan ciertas notas que van muy por encimita y que nada más son para atacarlo, porque las hay, ¿no? Pues le terminan dando más herramientas para atacar, para contrarrestar eso, ¿no? Lo hemos visto en varias de las cosas que han sacado en otros medios, ¿no? Las de Loret, ahí parece que más bien lo alimentan, ¿no? Me parece que en este caso sí es un fenómeno, un suceso y la manera como fue construido periodísticamente, que pues sí pone en jaque esta herramienta, o sea, sí exhibe los riesgos de esta herramienta que es la mañanera, ¿no? Y pues eso me parece que tendría que haber pasado desde el primer año en que la mañanera se llevó a cabo, ¿no? Que tendrían que haber exhibido esas oportunidades de error que tiene la mañanera. Me parece que a través de esto se logró más, ¿no? Pero no se ha logrado, y bueno, pues tan es un esfuerzo aislado
que pues la mañanera va a seguir y seguro va a tener otras tantas victorias de aquí a que termine el sexenio, ¿no? Bueno, tú le llamas riesgo, yo le llamo intención, porque eso era mi conclusión del día de hoy. Ya casi vamos a terminar y vamos nuevamente a un audio de Nayeli Roldán, que como buena periodista no deja de insistir. Pero en este caso, presidente, es información oficial de la Sedena, es un reporte Es que quién interno. sabe. Y mi pregunta es, ¿cuál es la base legal que le explicaron a usted por la cual hizo esto la secretaria de la No me Defensa? explicaron nada, es que eso seguramente tiene que ver con el trabajo de inteligencia que llevan a cabo los organismos encargados de hacer este trabajo. O sea, ¿usted no supo de este espionaje en específico? No, y les tengo confianza. No, bueno, yo creo que vamos de mal en peor, porque ahora ya se muestra, creo que algo enojado, porque creo que es más claro que el agua que ante las preguntas bien elaboradas, el presidente se ve a sí mismo en un callejón sin salida, y lo que acaban de oír me parece un elemento importante y muy presente en casi todas las políticas del gobierno actual, que es una especie de aristocracia moral que se asumen como buenas personas y que por lo tanto no pueden ser criticadas ya que son buenas personas con buenas intenciones y que en consecuencia cualquier tipo de crítica o cuestionamiento se personaliza y en vez de analizar el hecho en cuestión se convierte en una discusión sin sentido sobre quiénes son los buenos con buenas intenciones y quiénes son los malos con malas intenciones. Y esto creo que pasa prácticamente en todas las mañaneras, porque ¿desde cuándo el argumento o un argumento válido es que yo confío en ellos? O sea, eso es como decir que Calderón diga García Luna es inocente porque yo confiaba en él. Eso sería un argumento que nos provocaría risa. ¿Y por qué en este caso sería válido? Es que no me dijeron nada, yo no sabía nada y no sé nada, pero yo confío en ellos y por eso lo que tú dices no vale. No, bueno, eso es hasta da risa, ¿a poco no? Sí, porque ya es del ámbito de las relaciones personales, ¿no? No es decir yo confío en tal persona, es un mecanismo de relación entre amigos, no entre instituciones, no entre funcionarios del gobierno, ¿no? Pero yo te diría, la verdad es que esa respuesta que tú notas como enojada o desesperada, pues yo diría, bueno, pues es que también creo que lo que no se ve es que está en juego que confiese un delito, ¿no? O que confiese su participación en un delito, ¿no? Y eso, pues a mí me parece que bueno, pues tú no te enojarías también. O sea, tú no tratarías también de responder de una manera así como no y no. No necesariamente, porque ahorita vamos a esto que ya es lo último, puede ser que hayan cometido esto sin que le hayan informado al presidente. Pero es que no sé si eso también sea una omisión en algún sentido. Según yo, no sé si decir algo así como a mí no me comunicaron es de cierta manera acusar de una omisión a otra persona. No, porque digo, yo no sé. Yo soy de los Además, últimos. El problema es que AMLO se metió también en ese problema porque dijo, el presidente siempre está enterado de todo. Y eso era una de... Esa es una cosa, ¿te acuerdas? Volvemos a lo mismo. Eso es uno de sus lemas de campaña. Y volvemos a ver exacto. eso. O sea, es una cosa diferente cuando están en campaña. Estoy de acuerdo. Y cualquiera que seriamente conoce la estructura del Estado de cualquier país, es imposible que el presidente esté enterado siempre de absolutamente todo. Pero él lo usaba como crítica hacia Peña Nieto, Calderón y Fox, que obviamente estaban llenos de casos de corrupción, escándalos, y su argumento es que ellos sabían, por ende son igualmente culpables, si no es que más, por simplemente permitirlo, omitirlo, como le quieres llamar. Y eso ahorita se le regresa porque no le permite abrir quizás la ventana de decir, ok, puede que lo hayan hecho, lo vamos a investigar, pero yo no lo sabía. Con eso yo creo que admitiría, por lo menos cierta debilidad. Pero ahorita vamos a eso porque sigamos con el manual autoritario y escuchemos. No, bueno, es que te juro que es un manual. ¿Tú quieres que te saquen en el programa de Loreto, algo así, no? Que no, bueno. tus frases ahí. No creo que me saquen ahí porque
ahí yo les presentaría el manual del mal periodismo que hacen ellos. Y no creo que les agradaría eso. Pero vayamos al siguiente audio del presidente, que yo, insisto, estaba ya abiertamente enojado. Escucha. No somos iguales. Si por eso no han Entiéndelo. podido Animal Político y Reforma, que es lo mismo. Es lo mismo. Y Carmen Aristegui, pues es alumna de Junco, del Reforma. Alumna del Reforma. No han podido. Precisamente por eso. Pero es muy difícil que nos pongamos de acuerdo porque son dos posturas distintas, contrapuestas. Es un periodismo que representa el conservadurismo. Le diría que es un periodismo que representa a los corruptos, a los que se sentían dueños de México y Como que tú. ahora ya no tienen los privilegios que tenían antes. Ese es el fondo, porque antes estaban al servicio de una oligarquía y ahora en México hay una auténtica democracia y se gobierna en beneficio del pueblo, sobre todo de los más humildes. No, bueno, que él diga que Reforma, Animal Político y Carmen Aristegui sea lo mismo, eso casi rebasa los niveles de estupidez que puedo aguantar, honestamente. O sea, eso ya... Pero ¿a poco no ya ves gestos de enojo que lo hacen ser hasta más autoritario y más propagandístico? Es que creo que algo, cuando yo escucho esa cosa de que es autoritario y propaganda, bueno, sí, es propagandístico, ahí se te la tomo casi sin ponerte ninguna restricción, digamos, ¿no? Pero la de autoritario, digo, no es mi intención ni matizar, más bien mi intención es describir un poco el estilo autoritario de AMLO, si es que se puede llamar así, que es que está, digamos, está como traslapado con otras tantas cosas. Porque bueno, por otro lado, ¿cuándo había ocurrido pues esta discusión en vivo de las cosas, de los temas? ¿Cuándo había, cuándo no, cuándo, o sea, dime si estuviéramos, en todo caso, bueno, más bien, yo creo que ya más bien no me voy a extender mucho en esto. Eh, Creo que hablaría de un autoritarismo o pondría sobre la mesa lo que otros han descrito como un autoritarismo blando, ¿no? Que bueno, yo no sé para ti qué significa eso, pero sí el hecho de que no haya un mecanismo para evitar que por ejemplo, un reportaje periodístico como este llegue a hablarse en ese mismo mecanismo que estamos criticando, que es la mañanera, que pueda llegar esa persona y hablar sobre eso, preguntar, y que no haya un mecanismo para evitarlo, pues bueno, a mí también me parece pues algo que sí condiciona, pues que tomemos por bueno sin más esa descripción de autoritarismo. ¿No? Y te voy a decir una cosa, que además no haya un mecanismo para que en futuras ocasiones esto no se repita. Es decir, es que me parece que no hay ese mecanismo. El gobierno no está evitando que vayan otros reporteros con reportajes construidos de esta manera a la mañanera a exponerlos. ¿O a ti te parece que sí existe ese mecanismo ya? Es que yo creo que, por lo menos yo lo veo así, lo piensas de manera equivocada, en el sentido de que asumes que la mañanera, que es casi diaria desde ya 4 años y medio, casi, es, digamos, un aumento en el espacio de rendición de cuentas por parte del gobierno. Y dices entonces, bueno, es deficiente y en su mayoría es propaganda, pero por lo menos hay ese tipo de confrontaciones, entre comillas, a veces entre periodistas que cuestionan y el presidente. Y eso antes nunca existió o casi era la profunda excepción
ese tipo de cuestionamientos directos de un periodista hacia el presidente. Pero yo creo y he llegado a la conclusión de que es precisamente al revés. Y eso me sirve como puente perfecto porque exactamente eso es mi último punto el día de hoy, que son los últimos 2 audios que tocan la discusión sobre, según Nayeli y según AMLO, qué es el periodismo y quién pone los temas que se discuten en la mañanera o quizás como agenda nacional. Escuchemos. ¿Podría hacer que el general Audumaro viniera a este espacio justamente a explicarnos la base legal de este espionaje, la compra de Pegasus, que tampoco han transparentado los contratos y que pudieran hacer uso de esta tribuna para la rendición de cuentas, por favor? No tiene por qué venir. Nosotros informamos hoy mismo. ¿Por qué no podría venir, presidente? No es a partir de lo que a ustedes les conviene, que son contrarios a nosotros. Pero esta tribuna es para la sociedad. Pero ustedes no van a poner la agenda. Todos los días nos atacan. No hay objetividad, no hay profesionalismo. Es una prensa tendenciosa, vendida, alquilada, al servicio de los corruptos. Se nos ha dicho, yo no sé si a ti igual, pero por lo menos a mí, 1000 veces, que la mañanera es un espacio revolucionario, ya que, como dije, casi diario hay una rendición de cuentas que permite supuestamente que el pueblo esté informado de lo que verdaderamente está sucediendo. Y ahora la periodista le pide que el responsable en cuestión, un general del ejército, pueda comparecer, bueno, quizás eso está mal dicho, pero digamos, pueda presentarse en la mañanera para aclarar el asunto y quizás hasta desmentir algunas cosas que dijo la periodista. Pero AMLO confirma algo que yo lo he mencionado y lo sospecho ya desde un rato, que este espacio no tiene nada que ver o muy poco con rendición de cuentas, sino que es un ejercicio diario de propaganda mediático para, y ese es el punto fundamental, poner la agenda. Repito, para poner la agenda. Él quiere que se hable de las cosas que él dice en la mañanera. Y, en consecuencia, el ejercicio periodístico tendría que tomar en cuenta esto y no ser esclavo de esto como Julio Hernández, entre otros, de que esto realmente es un espacio de propaganda y que él ponga la agenda. Y con esto es un espejo para todos los que él está criticando. O sea, él quiere que, digamos, es como una forma de comunicación que ha creado AMLO y que le ha funcionado a la perfección para darle gusto a la gente que lo sigue y entretener a los supuestos periodistas progresistas, quitando las excepciones que él mismo mencionó, y que además yo creo que quien tiene que poner la agenda en un país que se quiera asumir meramente democrático no es el poder, sino es los que no tienen poder, que en un tipo ideal se tienen que informar a través de los periodistas que interrogan a ese poder. Y por eso yo le llamo autoritario, porque en México quien pone la agenda es el poder, no quienes tienen que controlar el poder. Y además lo hacen como una especie de fiesta cultural chafa de bajo nivel, agradándole a la gente que pide eso, que lo consume casi como una misa, que no lo observa como un espacio de crítica o de información en la que yo escucho algo y soy alguien que recibe la información, la proceso, la analizo y luego ya tengo un juicio, sino que yo me alimento como si fuese la misa con las palabras sagradas puestas por el presidente. Y esta es la agenda, porque fíjate cuántas veces lo hemos hablado, que son esclavos de las tonterías de lo que se dice en la mañana. Tampoco digo que siempre sean tonterías, pero muchas veces sí lo son. Y hablamos nada más de eso, en todos los espacios casi. Y eso me parece autoritario, porque con eso excluyes deliberadamente, y lo acabas de decir, ustedes no ponen la agenda, yo pongo la agenda, yo decido. Yo no lo dije, a mí no me... No, AMLO lo dijo, perdón. Yo me refiero a AMLO. O sea, AMLO dijo, ustedes no ponen la agenda, no voy a poner aquí cosas que le convengan a ustedes. Aquí hay cosas que nos convienen a nosotros y nosotros ponemos la agenda. Sí, es lo que está confesando en ese caso. Exacto, y eso me parece un gesto autoritario, no de Hitler, no de Mussolini, pero autoritario
en el sentido de que entonces, ¿cuáles son los espacios que quedan para cosas que no tienen que ver o que no vengan desde el poder político en México? Creo que hay muy Es pocos. que o sea, yo no quise implicar que a mí me parece que la mañanera sí es este espacio maravilloso de la rendición de cuentas. De hecho, yo estoy totalmente de acuerdo y algo que dije hace unos minutos es que me parece que algo positivo de este reportaje y de la manera en la que se fue a hablar en la mañanera sobre él, pues es que sí da en ciertos puntos débiles de la mañanera como recurso de comunicación, ¿no? De comunicación propagandística. ¿No? Me parece que justo ahí sí muestra debilidades de ese recurso, ¿no? Em, Cosa que no se hace en la mayoría de los casos. Es que eso es lo que a mí me parece, pues también, si lo que tú estabas planteando es que el periodismo tendría esta posición de justo Poner la agenda. para poner la Ajá. agenda, pero poniendo la agenda, una agenda que no es de ellos, ¿no? Es una agenda, pues, que De viene interés público. de un interés público, Ujú. exactamente. Y eso también, pues corrígeme, pero eso tampoco está pasando. O Por sea, eso te tampoco digo tenemos que un son tal periodismo para que haga cual, eso. que son tal para cual. Exactamente. Tienes Y al es que periodista estamos mercenario totalmente de acuerdo. y al Ujú, otro que se queda en el mismo nivel desde el ujú. otro lado. Son tal para cual. Sí, sí. Ahora, pero vamos a plantear un poco qué es lo que pasaría si en este caso nuestro ideal de periodismo hiciera lo que tiene que ser. Bueno, para empezar, la mañanera la termina deshaciendo porque la volvería ineficaz, Exacto. ¿no? Sería un espacio de bombardeo al presidente más que este espacio bueno, sí vamos a pendejarnos, pero pues porque estamos haciendo una especie de sketch, ¿no? Ya no podría ser eso, ya sería un bombardeo al presidente porque, bueno, varias de sus fórmulas ya no resultarían. Pero ¿qué es lo que sucedería en ese caso acerca de que pudiéramos, pues conocer, por un lado, la actuación de los gobernantes? ¿A través de qué lo conoceríamos? Pues creo que un poco como lo que trató de hacer Fox en su momento con el INAI, ¿no? Y pues creo que no mucho más que eso, ¿no? O sea, sí, o Eh, sea, digamos, en un mundo ideal, que en México no nos va a tocar ni a ti ni a mí, lo que tendría que pasar, desde mi punto de vista, es que debería de haber, vamos a decir, yo diría una vez al mes sería suficiente, una invitación a una conferencia de prensa organizada por los periodistas, no por el poder, porque esa es la otra. Aquí el poder invita, sino obviamente el gremio periodístico que no tenemos y lo que sea, tendría que decir, tú vienes con sí, nosotros y no sí, sí, nosotros contigo. sí, sí, Y sí. esto además, esto va a durar una vez al mes 2 horas y se tiene que durar 7 horas. Y nosotros le damos las preguntas, más bien, nosotros le damos la palabra a los periodistas y no tú. O sea, más bien, eso tendría que cambiar y con eso una vez al mes sería más que suficiente. Digo, en un mundo ideal. Pero así me parece que tampoco es peor que antes, pero tampoco es mejor que antes, sino es más circo, es más payasada y somos más preso de estupideces que antes. Pero yo creo que eso no es ni un paso a una mejor rendición de cuentas. No, yo también estoy de acuerdo en que no, o sea, de hecho, pues si lo que estábamos pensando es que los buenos resultados de este reportaje serían, pues de hecho, atacar algo como la mañanera, que pues sí, estamos de acuerdo, para nosotros es un recurso propagandístico, ¿no? Eh, pues lo que estamos haciendo es felicitar o congratularnos de un resultado que en realidad pues es negativo en el sentido de que no está ya por sí mismo produciendo puras cosas positivas, sino parece que más bien va en un sentido un poco destructivo, ¿no? Pero bueno, pues creo que estaríamos entonces en un punto donde se trata más de destruir cosas, bueno, destruir suena como muy violento, pero pues pues sí de ver cosas que no están sirviendo, ¿no? Y pues decir, bueno, es que tiene que surgir algo mejor de eso, ¿no? Creo que este gobierno, pues sí nos ha hecho, pues un poco ver que nosotros la oposición la veíamos como una especie
ahí del blanco respecto al negro en el que vivíamos. Y pues parece que no. Y la verdad a mí me deja muy convencido de que no va a haber oposición que de verdad represente ese blanco que No, contrarreste. eso No, seguro, no no. la hay. No, no, o sea, pues incluso me hace, no sé, algo que yo decía sobre Cuauhtémoc Cárdenas en el programa donde hablamos sobre él, que era, bueno, es que pues todo lo que él parece representar, porque me parecía en su momento muy arbitrario que se tratara de adjudicar a Cuauhtémoc Cárdenas las características de las cuales carece AMLO cuando realmente Cuauhtémoc Cárdenas justo no ha estado en esa posición donde queremos ver esas características representadas, donde queremos ya no verlas representadas en una figura, las queremos ver puestas en acción, ¿no? Las queremos ver puestas en las políticas que impulse ya el gobernante, el máximo gobernante, ¿no? Entonces, pues sí, yo descarto por completo que haya esas figuras y sobre todo que las haya habido en la historia, ¿no? Que en la historia de verdad hayamos tenido esos Colosios, esos Cuauhtémoc Cárdenas, ese Cloutier, y de ahí, bueno, Porfirio Muñoz Ledo, todos esos a los que al parecer estábamos a punto de verlos como los buenos de la historia. No, tampoco son, o sea, porque bueno, en el sentido de que pues, van a ser políticos que en el momento en que se les dé algo de poder, pues van a recurrir a las armas que criticaban en otros, ¿no? Y creo que pues aquí estamos viendo eso. Entonces, pues bueno, por lo pronto, pues no te agradezco que hayas traído este tema a la Es mesa. que espera, Pues, todavía me dejas muy triste. falta un último audio. Y bueno, pues nada más recordar a la gente que nos ve que el periodismo sirve a los ciudadanos y que nosotros publicamos pruebas. No, el periodismo sirve a los ciudadanos cuando es profesional, objetivo, cuando está cerca de la gente y distante del poder. Y el periodismo de ustedes no está cerca del pueblo. Ustedes están al servicio de la oligarquía, de los que se sentían dueños de México, de los que se dedicaron a saquear a México y quieren regresar. Quien no está conmigo está en contra mía. O sea, creo que más Bueno, pero una autoritario cosa- imposible. Y que además... Ajá. Ajá. No, yo nada más rápido. O sea, que además, o sea, eso está clarísimo que eso es autoritario. Luego, no hay tal cosa como periodismo objetivo. Luego dice que esté cercano al pueblo y lejos del poder. Perdón, él es el poder. Por ende, el periodismo que está cerca de él está cerca del poder. Otra contradicción. Y que además, obviamente, según él, el problema es que él se asume como la voz del pueblo. Por lo tanto, si lo criticas a él, criticas al pueblo y estás lejos del pueblo. Por eso mejor que se callen ese tipo de periodistas y mejor démosle la pregunta a Julio Hernández para que le pregunte qué opina sobre el último tuit de Margarita Zavala y Felipe Calderón o quizás de Lili Telles. Y vámonos, 3 horas hablando sobre eso. O sea, eso me parece clarísimo cuál es la intención tras su argumentación. El problema es que él asume que él representa, que él encarna la voluntad del pueblo. Por eso, si lo criticas, estás criticando al pueblo de México. De acuerdo en que ahí hay una intención chueca de AMLO, pero yo solo quería señalar que la definición que él dio sobre periodismo es casi al pie de la letra la que tú me diste hace rato. Excepto lo de objetivo, pero sí. Bueno, Excepto lo de objetivo. ahí eso tendrá que significar otra cosa, pero... Tienes que estar lejos del poder, estoy de acuerdo, pero me parece tan yo raro creo que él no vea su yo contradicción. Creo que tú te sientes muy diferente a él, pero yo creo que tú estás ahí. O sea, No, bueno, eso sí fue un insulto para acabar. O sea, eso sí. no, bueno, No, te salió bueno. lo... No, es que estoy tan triste que veo a este tipo de investigaciones. Digo, es que se podría hacer tan diferente sobre tantos temas, porque eso es un tema. Sí, Pero sí, se sí, podría hacer de esa manera sobre miles de temas. sí. Y eso Sí, que ayudaría bueno, brutalmente. digo, yo algo que quería señalar si es, pues todavía le exigiría, digo, porque también a lo bueno se le puede exigir, ¿no? Ah, sí. También a lo que, Siempre a hay lo que que uno exigir dice, más. bueno, aquí Sí. hay varias cosas buenas, también le puede uno exigir. Pues el hecho de que sí lo pongan enfrente ya con el título de espionaje. O sea, eso sí. Porque a mí me parece que todavía cabría. O sea, porque bueno, la pregunta que aquí nos hacíamos sobre las definiciones y las definiciones que además tienen un impacto en leyes que es
pues si tú dices hice espionaje, es un delito. Si tú dices esto es inteligencia, creo que es algo justificado en ciertas leyes, Ujú. ¿no? Entonces ahí creo que el periodismo también un poco debería tener pues en cuenta lo legal y que lo que se está con lo que se está confrontando a un funcionario es prácticamente se le está haciendo una interrogatoria donde esa persona puede reconocer o no un delito. Entonces, eso, corrígeme, pero eso creo que sí no es una función del periodismo. No, pero yo creo que lo que ella pedía es aclaraciones. No, bueno, aclaraciones sobre cómo sucedió algo que conste en documentos, Exacto. pero el calificativo de espionaje sí lo está utilizando ella. Sí, claro, ella estaba usando el Y calificativo porque entonces, según los documentos está claro que estamos hablando de espionaje. bueno, pues ahí está, ahí, entonces quedémonos nada más con una observación que es una duda. Sí, no, Si de verdad ahí está, no podría exigirse, digamos, que también haya una especie como de crítica sobre el término espionaje. Digo, no sé si ahí uno es que, ya pero cae en yo este creo que tipo de... para eso ella hizo bien en decir, bueno, tú y yo como que ya llegamos a un punto muerto, la única salida para el bien de todos hubiera sido, en el afán de transparentar, que el encargado, el general, venga aquí y nos aclare con toda la información que él sí la tiene que Sí, tener. O sea, él es el directamente responsable y con eso ya hubiera quedado por lo menos un poco sí, más claro. O sea, sí. Es que sabes que sobre todo yo exigiría esto a este reportaje justo para que no quede la impresión de que pues, lo que están tratando es de acusar y de hacer caer a AMLO como para que admita esa acusación. Porque bueno, me parece que no, porque transparentar no necesariamente, o sea, la acusación y que efectivamente esto se diagnostique o se dictamine como espionaje, eso es un paso posterior. Es un paso donde ya tiene que ver con la judicialización, ¿no? Esto sometido a un juicio ya apoyado en leyes. Acá lo que se está tratando es pues, bueno, ver todos los elementos de un suceso y transparentar y que las autoridades respondan a eso que se pudo hallar mediante el reportaje periodístico. Pero bueno, es que eso ya pues sí, como tú dices, quizá sería un escenario donde el periodismo esté en el lugar que le corresponde, el gobierno esté dispuesto a ejercicios de transparencia y pues los órganos judiciales también después hagan su chamba, pero bueno, pues eso está muy lejos. sí, pero bueno, eso sería todo de mi parte. Ojalá tengamos episodios periodísticos como este más seguido. Lo más seguro es que no, Sí, pero sí, sí. fue un aire fresco que por lo menos me hizo tener cierta esperanza por un rato. Sí, no, pero bueno, también yo te diría que esto nos ayuda para ver, para los siguientes casos donde más bien nos estemos riendo de las tonterías que se le criticaron al presidente y de cómo respondió y pues vamos a poder decir, bueno, es que tenemos ejemplos donde esto ha sucedido de otra manera, ¿no? Donde este ejercicio de crítica al poder sí se ha desarrollado de otra manera y no, pues entrevistando al Baster Gordillo o no sé, todos los ejemplos donde más bien nos hemos venido a reír, ¿no? Es correcto. Bueno, si no tienes más que decir, No, te agradezco y nos vemos la otra semana. yo te Cuídense mucho, agradezco por fin haber traído algo que complejo valga e la pena. interesante. Cuídense y nos vemos la otra semana. Hasta Bye. luego.